Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Juan. Nuestro profesor de biología nos va hoy a hablar de cómo hacer una paella. Sí. Bueno, uno de los Uno ingredientes. de los aditivos que se le pone a la paella, cuando es una paella marina, Vas a hablar de los mejillones, de los moluscos, de los moluscos. mejor Sí. dicho, ¿no? En otro anterior hablamos de los anélidos, de los gusanos, y nos quedamos con las lombrices de tierra, que son un filum que se llama anélido, y hoy vamos a hablar de los moluscos porque están emparentados aunque no lo creamos, están emparentados con las lombrices de tierra. ¿Qué dices? Sí, señor. Y están emparentados, y no tiene nada que ver. Cuando tú miras un pulpo y ves una lombriz de tierra, dices, ¿qué es esto? Están emparentados porque sus larvas, las larvas, cuando lo que sale del huevo es muy similar en algunas especies de gusano con respecto a lo que sale en algunas especies de moluscos. Entonces tienen como un antepasado común, un tipo de larva que es lo que nos indica que hay un nexo filogenético entre anélidos y moluscos. ¿Vale? Entonces, pues están posiblemente los moluscos derivaron de los anélidos, están emparentados. O sea, son, por decirlo así, la siguiente eslabón de Sí, la cadena. están conectados por la base, ¿no? Porque cuando miramos las larvas son muy parecidas unas con otras, eso quiere decir que están conectados aunque los adultos no sean iguales. ¿Qué es lo que los moluscos? Es una cosa que todo el mundo conoce, ¿no? Hablábamos de la paella, sí, porque hay como 100.000 especies distintas de moluscos. ¿Cuánto? 100.000 especies distintas de moluscos, de los cuales creo que eran 70.000 son caracoles, que todo el mundo conoce las especies distintas de caracoles, y luego también hay un montón de especies distintas, como 30.000 o por ahí catalogadas, es decir, que hay para aburrirse, ¿no? de moluscos. De hecho, hay gente que se dedica a la malacología, que es la colección de conchas de caracol o de molusco, porque eso, como hay tantísimas, pues tienes para estar toda la vida, estás coleccionando ese tipo de conchas. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Por qué se llama molusco? Molusco viene del término cuerpo blando. Y cuando uno piensa en un molusco, es un animal con un cuerpo blando, una babosa, ¿no? un calamar, un pulpo, ¿no? Entonces eso es lo que caracteriza a los moluscos. Y otra cosa que caracteriza a los moluscos es que tienen un pie musculoso. Piensa en el pie del caracol, que le sirve para desplazamiento. Una babosa también tiene un pie. Piensa en el pulpo. El pulpo, los tentáculos son un pie pero como rasgado, formando tentáculos. Eso es un pie musculoso que le sirve para desplazamiento. Perdona un inciso. ¿Podemos hablar un día del pulpo? Sí. Es alucinante. Sí. Si nos da tiempo hoy hablamos un poquitín de los pulpos, que al final, si nos da a tocarlo. Porque el pulpo es un ser inteligente, ¿no? Y tiene convergencia evolutiva con nosotros. Luego, si nos da tiempo, los mencionamos. Bueno, pues tiene el cuerpo blando, ese pie musculoso, y luego tiene la capacidad de generar, hay una parte del cuerpo que se llama manto, que tiene la capacidad de generar una concha. Porque todos los moluscos, una buena parte, se caracterizan por tener conchas, que por eso hablábamos de la malacología. Y esa concha es una concha que segregan es de carbonato cálcico. Ellos, cuando se alimentan, consiguen las sales y luego tienen unas glándulas que producen esa fuera un hueso, concha. ¿no? O sea, del mismo material que un hueso. Parecido. No es parecido, no es exactamente igual. Pues el hueso nuestro, por ejemplo, es fosfato cálcico. O un diente. O un cuerno. Sí, no realmente. Sí, pero para hacernos la idea. Sí, para hacernos la idea. Es una protección. Y es de carbonato cálcico, que ellos consumen con el alimento y luego pues segregan esas conchas y las van, digamos, haciendo a lo largo de toda su vida, las van desarrollando y las van haciendo, piensa en un caracol, en girándola hacia la derecha, ¿no? Van girando. Si tú miras el caracol desde el ápice, vas viendo que está como hecho una vuelta de espiral. Entonces se orientan hacia la derecha, aunque también hay caracoles que están orientados más raros hacia la izquierda, ¿no? Pero la mayor parte está a la derecha. Entonces eso es característico. Otra cosa característica de los moluscos es que se reproducen, hay de sexos separados, pero también se da mucho el hermafroditismo, es decir, ser macho y hembra al mismo tiempo, aunque siempre, como hablábamos en otras ocasiones, se busca el intercambio. O sea, que no vale un solo caracol, tienen que haber dos caracoles, un par de caracoles aunque los dos sean hermafroditas. Sí, claro, para intercambiar, siempre el intercambio. Los animales, el intercambio produce biodiversidad genética y eso es garantía de éxito para el futuro. Entonces, bueno, dentro de eso, un cuerpo blando, capacidad de hacer una concha, pues nos vamos a encontrar diferentes, le llamamos clases. Hay una clase, son unas más raras que se llaman, por ejemplo, los quitones.
son más primitivos, tienen una cubierta, una concha como dividida, en vez de una sola pieza con varias piezas. Hay otros que se llaman los conchas colmillos, que se llaman escafópodos, que tienen como si fuera un colmillo, viven dentro de un colmillo hueco, en un colmillo como si fuera un colmillo de perro bien grande, ¿no? O de vampiro, ahí dentro vive. Esos son más raros y la gente pues, quizás no conozca, pero también forman parte de los Y moluscos. los cangrejos, me ha venido a la cabeza el cangrejo ermitaño, ¿tienen algo que ver? El cangrejo tiene que ver con los moluscos la concha, porque el cangrejo pertenece a otro grupo, pero viven dentro de conchas que se encuentran, que eran en su día de moluscos, y entonces las han tomado prestadas para vivir dentro. Entonces, la concha sí es de molusco, pero él no es un molusco, él es un crustáceo. Y luego tenemos otras tres que son, que estas sí las conoce todo el mundo, que son, se llaman bivalvos. Claro. Ahí pertenecen las almejas, los mejillones, Dos las valvos. conchas de peregrino, todo aquello que tiene dos valvas, ¿eh? Son los bivalvos. Y ese, pues, la gente sí lo conoce. Son esos tipos de, pues son moluscos sedentarios y son filtradores. Y no, pues se alimentan filtrando plancton y son muy sencillos. ¿Qué tienen estos? Y aparte de que nos sirven para alimentarnos de ellos, pues la gente, los marisqueros los consiguen para vendérnoslos, ¿no? O incluso se cultivan también, es que se pueden cultivar. Se hace una cosa que se llama acuicultura de moluscos para poder producirlos. Los mejillones, por ejemplo, que comemos son todos cultivados en la ría gallega, pero son cultivados en definitiva, manejados por las personas. Como son filtradores, son animales fáciles de criar. Tienen un problema, así que filtran la agua. Entonces filtran para alimentarse y cogen la materia orgánica filtrando, pero filtran lo bueno y filtran lo malo. A veces hay lo que se llaman blooms algales, es decir, una proliferación de algas que son algas tóxicas. Y entonces cuando filtran, los mejillones acumulan las toxinas. Son como si fueran riñones, hacen una labor como nuestros riñones. Pero se van quedando, es decir, filtran agua, pero se van quedando con lo que filtran. Y luego no lo comemos. Entonces hay veces que tenéis cuidado porque pueden filtrar sustancias tóxicas, pueden filtrar estas algas y las acumulan. Ellos no se mueren cuando consumen esas algas tóxicas, pero nosotros sí podemos tener incluso problemas. La contaminación del mar. Estoy pensando en metales. Estaba pensando también en una cosa que más todavía estoy pensando en micro, incluso hay una gama más pequeña que se llama los nanoplásticos. Cosas muy mini que están por debajo de una micra, de la milésima del milímetro. Entonces eso los pueden retener y nosotros cuando los comemos pues estamos consumiendo esas partículas también, que bueno, hay muchos estudios para ver qué efecto puede tener a la larga, porque lo de los nanoplásticos es una cosa más reciente y a ver qué efecto a la larga puede tener, ¿vale? Entonces bueno, ese sería lo que son los bivalvos, ¿no? Hay una cosa muy llamativa en los bivalvos, es decir, que hay algunas especies de bivalvos que son capaces de producir perlas, las perlas. Y la perla, cuando tú miras una valva del mejillón o de una almeja, vas a ver que tiene como un brillo diferente por dentro. Entonces, hay algunos bivalvos que tienen la capacidad de formar eso que se llama nácar, y forman bastante capa de nácar. Entonces, cuando se le mete entre el tejido vivo y la concha, se le mete una particulilla, un grano de arena, un parásito, ellos lo que hacen es enquistarlo para aislarlo y lo enquistan con nácar. Entonces le van poniendo... Es una perla, ¿no? Entonces... Sí, procede de eso. Fíjate hasta qué punto de los humanos que también dicen, oye, pues eso es accidental, ¿no? Que le han entrado un granito de arena y entonces forma la perlita. Entonces cuando tú comes la otra, una perlita aquí. Pero hay veces en las que los humanos las cultivamos. Y entonces lo que hacemos es, le metemos nosotros... ¡Qué mala leche! Un granito. No le metemos un granito, sino le mete un núcleo, normalmente de plástico, ¿no? Pequeñito, para que empiece a rodearlo de nácar. Y entonces al final pues tiene una perla, o dos perlas, o tres perlas, en función de lo que hayas metido. Eso se llama el cultivo de perlas, ¿no? El cultivo de perlas. Entonces son bivalvos, dos valvas. Y luego nos vamos a encontrar lo que se llaman los gasterópodos, que son... Eso quiere decir la barriga sobre el estómago. Y esos son los caracoles que nosotros conseguimos de toda la vida. Claro, pero hay caracoles marinos y hay caracoles que son terrestres. Una concha, tiene una sola pieza de concha. Y los caracoles marinos, pues tenemos un montón, ¿no? De tipos de caracoles. A la gente le encanta conseguir ese tipo de conchas para coleccionarlas. A veces nos alimentamos de ellos. Hay incluso algunas veces... lo utilizamos se han utilizado para conseguir tintas. No sé si sabes lo que era la púrpura real.
No. La púrpura real era un tinte que se sacaba de un caracol que se llama Murex brandari, se le llama cañailla. La cañailla, ¿la conoces? Es No, tampoco. un caracol marino que se come también. Pues ese caracol, cuando se siente amenazado, tiene una glándula que produce una sustancia que es de color como púrpura. Entonces lo que se hacía, pues se iba recogiendo estos caracoles, se iba tiñendo los textiles con púrpura. Pero ese púrpura era el que a la nobleza, a los clérigos, fíjate que por ejemplo no sé si los obispos, en el clero hay como rango y hay unos que se visten con sotanas púrpura. Entonces, en función del rango que tengan. No me digas, si teñían esa sotana con... De ahí viene de ese púrpura y se Ajá. llama púrpura real. Entonces esto en la época de los fenicios, 1400 años antes de Cristo, era valioso, ¿no? Y se conseguía, pues las costas se iban recogiendo. Y tú imagínate la cantidad de caracoles que tienes que coger para poder teñir una buena cantidad de textil, ¿no? Pero de ahí viene el púrpura real, ¿no? De ese tinte que se sacaba de uno de estos caracoles. Y luego también, pues tenemos caracoles como, ¿qué te digo yo? Los caracoles terrestres, que la gente incluso los cultiva. ¿Y qué diferencia hay con una babosa y un caracol? Es el mismo, digamos, son la misma clase. Lo que pasa es que uno tiene concha y otro no tiene ¿Y por concha. qué? Una adaptación. Es decir, la babosa es un tipo de gasterópodo que está adaptado a vivir en sitios húmedos. Y si hay humedad, no hace falta esconderse dentro de una concha, no hace falta protección. Entonces también el no tener una concha te libera de una lastra que tiene arriba, te puedes meter por más sitios, te puedes esconder debajo de las piedras con más facilidad, pero te hace también esclavo de tener humedad. Tú sabes que, por ejemplo, aquí en Sierra de Gádor tenemos unos caracoles muy particulares que están adaptados, porque el caracol siempre se liga a ambientes húmedos, es un animal baboso, y la piel no la tiene protegida, pierde muchísima agua, entonces tiene que estar ligado a un ambiente húmedo. Pero aquí tenemos caracoles que aguantan la sequía, en ambientes donde no llueve, puede pasar un año entero sin llover, y tenemos las chapas, los caracoles chapas que están adaptados a vivir en ambientes secos. Entonces estos caracoles, o los caracoles normalmente tienen la posibilidad de, si no hay agua, se guardan dentro de la concha y forman una especie de telilla que les protege, ¿no? Y entonces ahí tienen su poquita agua, pero la mantienen porque cierran la ventana, ¿no? Cierran la ventana y entonces la comunicación con el exterior se queda suspendida. ¿Y el tener forma plana incide en esa conservación? La forma plana, por ejemplo, de las chapas que tenemos por aquí es para poder esconderse en la grieta. Es una adaptación para poder meterse en grieta y poder refugiarse más fácilmente que quedarse a la intemperie. Aunque también hay algunas especies, que aquí lo mismo lo puedes ver en la Sierra de Gádor, que no tienen forma de chapa, sino que también hay caracoles que tienen la forma usual. Pero la chapa es para eso, para Es que poder me ha venido esconderse. a la cabeza el hecho de que sean blancos y el hecho de que sean planos, de que refleja el sol y no lo absorbe. Mm. Y no sé, y he sacado la También conclusión. el blanco es por el tipo, o sea, aquí tenemos mucho el tipo de suelo muy claro, de fondo marino, ¿no? Levantado. Entonces, pues el color del sustrato, a veces lo que van buscando también los animales es un poco camuflarse con el... De todas formas, a la intemperie, la chapa a la intemperie no se queda, siempre va buscando esconderse en una grieta y por eso son planitas, para poder meterse lo más profundamente posible. Claro. Pues son adaptaciones, ¿no? Lo que te encuentras son muchas, algunas veces ves los animales, porque son anodinos, aquí no llueve, entonces cuando llueve a lo mejor los puedes ver en movimiento por la noche, pero lo que te encuentras son muchas las conchas, como tal, es decir, que te dice que sí que hay, o hubo una abundancia importante de ese tipo de caracol, que está protegido, por cierto. Claro, porque está en vía Está de protegido. extinción también. Claro, está protegido. Y luego, bueno, pues tenemos los caracoles normales, es decir, que la gente los consume. Es decir, pues el caracol aquí en algunas partes se consume, en otras partes como la gente le da yuyu con consumir un animal baboso, pero por ejemplo a los franceses les encanta comer lo que llaman ellos los escargots, caracoles, y ellos cultivan unos caracoles que casi como son como el puño de la mano, que les encanta comerlos. Entonces alrededor de eso hay también pues un manejo, granja de caracoles para poder criarlos y poder reproducirlos, alimentarlos. Es fácil alimentar caracoles con piensos que tengan mucho, o con hierba, ¿no? Es fácil O sea, se pueden criarlos. hacer viveros de caracoles. Sí, lo hay. Gran parte de los caracoles que tú vas al mercado a comprar, cuando quieres, porque eso a la gente le gusta comerlo aquí, son de vivero.
tienes que saber hacerlo, pero se crían como si fueran pollitos para manejarlos. ¿Y qué más? Pues tenemos como... Y luego tenemos otro grupo que son los cefalópodos. Cefalópodos, ahí Cefalópodos, sí que eso nos quiere decir... vamos con los Ahí nos pulpos. vamos con los pulpos. Los cefalópodos son... ¿Qué significa? Primero que dinos quiere qué decir que significa. tienen las patas en la cabeza. Ole, Podo, ole. cefalópodo. Y claro, cuando tú miras al pulpo, realmente dices una cabeza con unas patas colgando. No son patas, Sí. son los brazos o tentáculos. O cuando miras a un calamar, tiene los ojos y a continuación tiene los tentáculos. Esos tentáculos son el equivalente al pie del caracol. Lo que pasa es que se han modificado y se han adaptado para ser como unos órganos que les sirven para manipular las presas. Porque de hecho los cefalópodos son cazadores, están especializados en cazar. No quiere decir que los caracoles de antes todos fueran herbívoros. Hay caracoles que también son carnívoros, ¿Qué son dices? cazadores, sí señor. Hay caracoles marinos que se especializan en cazar peces. Y hay uno que se llaman, son conos, tienen la forma de cono, se llama conus en el género, y ellos lo que tienen es una boca modificada y tienen un arpón conectado con una glándula venenosa. Ajá. Entonces lo que hacen es arponear ¿Qué dices? a los peces. Los arponean, los enganchan y luego lo que tienen es una boca modificada para poder tragarse el pez entero. ¿Y qué ocurre? Que estos caracoles pues son peligrosillos. Y son grandes, por lo que me dices, tienen que ser grandes, ¿no? Sí, los hay grandes, pero no quiere decir, también hay a lo mejor uno de 4 centímetros, 5. El tema está en que ellos arponean todo lo que se les ponga a tiro y te pueden arponear a ti. Es decir, un caracol de estos te puede cargarse a un humano. Pero que son como si fuese un sapo de esos que disparan la Sí, lengua. sí. Pero tú un caracolillo, la forma que tiene la concha es de cono, como un cono, Ajá. y entonces dentro vive un caracol. Yo creo que lo he visto en Bob Esponja. Puede ser. Y a este entonces caracol. ese caracol lo que hace es, pues, está alerta, y cuando se le acerca a un pececillo, lo que hace es que lo arponea, lo envenena, porque el arpón está impregnado en neurotoxina. En neurotoxina es para dejarte tonto al pez, lo deja listo y luego ya pues se lo mete entero. Es un caracol carnívoro, Ajá. ¿vale? Bueno, pues los cefalópodos también son carnívoros, son cazadores. Y son también los artistas del camuflaje, porque tú has visto que los pulpos se pueden camuflar. Tienen la piel llena de unas bolsas de tinta con distintos colores que ellos van combinando, se llaman cromatóforos, y entonces ellos van combinando esas bolsitas de tinta y van generando distintos tonos, sobre todo que para adaptarse a lo que tienen alrededor. Y entonces cambian de color para estar camuflados. Y entonces, pues, no, pues son cazadores. A estos pertenecen, pues, no sé si conoces uno que se llaman los nautilus. ¿Conocen nautilus? Sí. Son cefalópodos muy antiguos, que es Y casi van mucho por pariente. el fondo, ¿no? Sí, es una concha, es decir, porque estos también tienen su concha, como moluscos que son. Y hay que ir al Pacífico para verlos, pero son como la conexión con unos fósiles que son los almonites, en el Cámbrico, perdón, había muchísimos almonites, estamos hablando de 500 millones de años para atrás, y de hecho hay mucha gente que colecciona los amonites, también pertenecen a estos grupos, pero son extintos. Pues lo que nos queda así más cercano pues serían los nautilos, que sería este animalillo. Luego tenemos también los calamares, que todo el mundo lo ha echado al arroz, se lo ha comido frito, no en salsa, que tienen la forma de lanza, ¿no? Porque son más de nadar, ¿no? De vivir en la columna de agua. Y estos tienen concha, los calamares. Sí tienen una concha, o el equivalente, que es aquello que se llama pluma, que se le Por quita de dentro, dentro, ¿no? por dentro, que es como una barra estabilizadora Sí, para darle sí, forma. sí. Claro que esa no es de carbonato cálcico, esa no es dura, está hecha Parece plástico. está hecha de queratina, parece plástico, pero está hecha de lo mismo que tenemos nosotros el pelo, queratina. Eso se dice que es una sustancia córnea, ¿no? Pero es queratina, es una pluma, se llama pluma. Y luego tenemos también otros que se llaman las jibias, que esas sí que Sí. tienen también un esqueleto duro, se llama gibión, y ese sí es de carbonato cálcico. Y luego tenemos los pulpos, que son los reyes Y de... los pulpos tienen pene. Tienen un brazo, Un tentáculo. un tentáculo está especializado en hacer de pene, pero realmente no es porque ellos utilizan una bolsa de esperma. Lo que hacen es que le entregan a la hembra una bolsa de esperma para inseminarla. Entonces, ese brazo especial para entregar esa bolsa de Que esperma. las personas de la calle sabemos distinguir qué es una pata y qué es el pene.
Sí, bueno, no se llama pene, se llama brazo hectacotilo. Un nombre Brazo tacotilo. hectacotilo. Un nombre muy Tacotilo. raro, es decir, mejor ni mencionarlo, pero todos los brazos del pulpo, todos los tentáculos Ujú, son iguales, son con sus ventosas, pero este es diferente, es un ujú. poco diferente. Entonces tú puedes ver si es un pulpo macho porque ese brazo es distinto. Tiene un brazo diferente y ese es el brazo para entregar ese saco de esperma a la hembra. Entonces se puede ver por divergencia. Igual que en la jibia, el macho se viste en la época de apareamiento de una librea, de una, como hemos dicho, que la piel la pueden cambiar, se visten de una librea que se llama librea de cebra y recuerda mucho al patrón bandeado que tienen las cebras, ¿eh? Entonces los machos se ven muy Ah, claramente. Eso que ocurre, que en la época de apareamiento es una forma de atraer a la hembra. A ellos no le, porque, pero también los hacen más susceptibles de que se los puedan comer, o los predadores, o que los puedas cazar. claro, Pero les claro. da igual. En época de reproducción lo que quieren es entregar ese saco de esperma al precio que sea. Entonces, pues muchas veces cuando la gente lo arponea es más llamativo porque la hembra es más críptica, tiene un color más Claro, clarucho. es Y una diana, digamos, claro, donde apuntar. estás viendo el blanco y negro y pum, es más fácil de atrapar, ¿no? Un macho que una hembra. Y una cosa, es decir, el pulpo, es decir, los cefalópodos, eh, son animales muy inteligentes, muy inteligentes. Fíjate, y te digo en el sentido de que ellos tienen una visión que es igual que la que tenemos nosotros, los Ajá. vertebrados, que estamos muy lejos evolutivamente, pero ellos han conseguido un ojo arquitectónicamente que es similar al nuestro, mediante un sistema que se llama convergencia evolutiva. Es decir, por caminos diferentes Han llegado al han mismo llegado a lo sitio. mismo que nosotros. Es decir, tienen, los ojos son arquitectónicamente los mismos que nosotros, pero lo han hecho por otro camino. Y ven en color también. Sí, sí, ellos ven, de hecho utilizan el color. Claro. ¿Cómo pueden ellos saber cómo se tienen que vestir si no son capaces de apreciar el color? Es decir, ellos saben cómo teñirse por fuera, cómo manejar sus pigmentos para mimetizarse. Tienen que O ver sea, bien lo que hay primero por miran fuera. el entorno y dice, hoy me he visto de verde, Sí, sí. hoy me he visto O, de o, rojo claro. o según el estado, es decir, si tú lo molestas, pues cambia de color porque se siente molesto, puede cambiar de color. Es decir, tiene una capacidad tremenda pero in situ de cambiar de color, combinando todos esos pigmentos que tiene la piel, esa bolsita con pigmentos. Es más, y los pulpos, es decir, hasta qué punto están por un camino diferente, evolucionados, ¿sí? Que en la experimentación animal, hay una serie de requisitos y de ética, ¿no? Para poder trabajar con los animales, ¿no? Porque los animales sienten, sufren y son capaces de prever el sufrimiento. Pues los pulpos están dentro de la categoría de los animales superiores porque son capaces de sentir, son capaces de prever el dolor y de sufrir. Hay experimentos, hay evidencia científica, es decir, no te lo va a decir con palabras, pero sí hay evidencia a través de, bueno, cómo por dentro están químicamente, ¿no? De que son capaces de anticiparse, de tener miedo, en definitiva. Entonces, hay una serie de reacciones químicas, de sustancias químicas que se producen, que son las que nosotros también producimos cuando tenemos miedo. Nosotros lo podemos expresar, pero los pulpos lo expresan no hablando, pero sí a través de esa serie de sustancias químicas. Y tal es así que cuando se experimenta con pulpos están dentro de las categorías. Y tenemos que ser también, digamos, los mismos requisitos éticos que cuando tú experimentas con monos, tienes que aplicarlos cuando experimentas con Es pulpos, porque son impresionante. seres sintientes, es decir, aunque son invertebrados, pero desde el punto de vista de ética animal están al mismo nivel que los O sea, ese vertebrados. desarrollo cerebral viene antes que digamos que el de los mamíferos. Viene por otro camino diferente, por un camino diferente. Los invertebrados están antes, pero un camino diferente. Es como decir, han conseguido el mismo ojo que tenemos Pero nosotros, probablemente, pero un camino pregunto, diferente. probablemente por camino distinto, pero antes de Antes, tiempo. sí, antes, porque estamos hablando de que los 500 millones de años, hace mucho tiempo, por otro camino diferente, antes, pero han conseguido lo mismo. Y bueno, ¿quién no ha visto aquel pulpo que para el fútbol, ¿no? El pulpo pool o algo así, que lo ponían a echar quinielas, ¿no? Y eso es más anecdótico, pero resolver problemas, resolver cuestiones que se le plantean a los pulpos, es decir, para encontrar la vía para encontrar el alimento y problemas que se le ponen y que son capaces de A- resolverlo y que implica cierto grado de Abrir tarros, yo he inteligencia. visto cómo abren Sí, sí, tarros. cierto grado de inteligencia. Entonces, pues
Ya te digo, como seres están a un nivel, al mismo nivel que los vertebrados. Y cuando se trabaja con ellos en laboratorio y en ciencia, los mismos requisitos, las mismas exigencias que se le pide si tú trabajas con pollo, con, no sé, con peces, con anfibios, con otros mamíferos, te van a pedir que cumplan las mismas reglas cuando trabajas con pulpos porque se sabe y se tiene evidencia de que son animales que ven las cosas, así que pueden prever el miedo, tienen sufrimiento y pueden preverlo, ¿no? Entonces, pues, bueno, Te voy a hacer una pregunta que esta ya es de nota, no creo que la sepas. ¿Tienen sistema límbico? límbico. No lo creo, ¿no? Porque es típico de los mamíferos, el sistema límbico. Allí es donde están las emociones. eh, Ya es que es una no pregunta, creo, no creo. no Sí, lo creo, no, porque es no creo. muy anterior a Sí, sí, no creo. evolutivamente hablando. No creo, no creo. De todas formas, bueno, ahí están, son seres vivos bastante evolucionados en el contexto de los invertebrados y consiguen las mismas cosas que hemos conseguido nosotros, muchas de ellas. Y luego tienen varios corazones, creo. No tienen un corazón, lo que pasa es que tienen un sistema circulatorio, los moluscos abierto también, en algunos casos, y tienen corazones, un corazón que impulsa y separado en ventrículas y aurículas. Entonces sí tienen esa capacidad. Y que hay tipos de cefalópodos, por ejemplo, los que nos encontramos en la playa en verano, ¿Cómo o cuáles? pertenecen a otro grupo. ¿A cuál te refieres? Me refiero a los que nos pican, a los que les tenemos tanto miedo en verano cuando nos vamos a bañar. Sobre todo están viniendo más ahora, creo que porque Pues esos son medusas, que eso ya no tiene nada no que tienen nada ver, que ¿no? ver. Tienen la forma así también, pero no son medusas. Son otro grupo mucho más primitivo que los cefalópodos. De todas formas, sí, fíjate que bueno, cuando experimentamos con ellos los consideramos animales sintientes, somos muy cuidadosos con ellos, pero también nos alimentamos de ellas y ahí somos menos cuidadosos. Son animales que incluso se están tratando de cultivar. Es decir, Mm. igual que hemos cultivado los caracoles, se está tratando de cultivar para poder producirlo en cautividad y poder comercializarlo, porque los cefalópodos en general son animales que se pagan bien en el mercado y que son muy apetecibles por la gente. Y bueno, en el caso de los pulpos, bueno, pues no son tan abundantes, ¿no? Pues hay intentos de poder criarlo en cautividad para poder producirlo y tener granjas de pulpo. Estoy viendo aquí en internet que tienen 3 corazones, que su sangre es azul y que tienen un sistema nervioso súper complejo. La sangre es azul porque tienen un pigmento que se llama hemocianina, que la hemocianina es un pigmento respiratorio equivalente a la hemoglobina, pero que es azul. Sí. Son animales muy curiosos los pulpos. Pues muy bien, Javi. Ha sido también. Vamos, es importante que hagamos de vez en cuando programas sobre bichos, como tú le dices, porque siempre aprendemos y sacamos unas conclusiones que pese a que son tan espectaculares, pero nadie nos las ha explicado. Sí. Es muy curioso el mundo animal, sí. Muchas gracias, Javier. Nada, hombre. Por cierto, que mañana a las 7:30, que no se te olvide, quedamos que nos vamos a Nos hacer vamos la a ir de excursión. monte. Perfecto. Venga, Sí. adiós. Estupendo. 87.6